Bien, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego de orar con este rosario de la Divina Misericordia, ¿verdad? Que nos pone en ese camino y en esa experiencia de fe para contemplar, ¿verdad? Ese camino doloroso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, y en el mundo entero, en esta experiencia que vivimos, ¿verdad? Sobre esta pandemia, pedirle al Señor pues que sane a todos los que están enfermos y que pasan por esta dolorosa experiencia. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Católica Radio 88.9 y por las redes sociales. Ya mismito Padre Obispo estará con nosotros, ¿verdad? Llegué. Llegó, vale, estaba de parranda. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana y comunidad que nos escucha. Qué bueno, qué bueno. Aquí saludando a todos los que nos sintonizan a esta hora todos los días y que se unen a nosotros en oración y en este camino de fe, pasito a pasito. Yo creo que es que la quieren oír ustedes hoy sola. No. A ellos les gusta escucharnos a ambos, ¿verdad? Y disfrutar y hacer este camino reflexivo que vamos llevando poco a poco, ¿verdad? Como hemos compartido durante estos días. Así que vamos a pedirle al Espíritu que nos ayude, que nos una a través de la oración y sobre todo que prepare nuestros corazones para el tema que vamos a comenzar en el día de hoy. La carta encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos. Ven Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y como muy bien usted decía, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar un nuevo camino paso a paso de esta carta encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? Y ciertamente es la última carta que ha sacado el Papa recientemente sobre la fraternidad y la amistad social. Padre, y yo buscando, ¿verdad? También encontré algo muy interesante y yo quiero que antes de que comencemos a compartir esta carta con nuestros radioescuchas, dice que es la tercera encíclica del Papa Francisco después de Lumen Fidei en el 2013 y Laudato Si en el 2015. Así que no es una carta, es ¿una qué? Carta, es una encíclica, una carta encíclica. Hay una distinción, ¿verdad? ¿A qué se debe esa distinción, padre? Que es más doctrinal. Es más doctrinal. Bueno, ya lo va a ir explicando. Okay. Pero si no, busque el suyo, busque a San Google. A San Google. Busque a San Google, a ver qué es eso de encíclica. Vamos a buscarlo. Sí, ese santo que le ayuda a usted tanto y la ilumina. Y que nos ilumina, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a buscar aquí. Sí, que Laudato Si, después de Laudato Si, Lumen Fidei, que fue la primera que él escribió, junto con el Papa Benedicto. Vino la segunda, que era Laudato Si, en el 2015, y ahora da a luz esta tercera carta que fue firmada, encíclica, perdón, que fue firmada el 3 de octubre del 2020 en Assisi. Es que en italiano se dice Assisi. En Asís, Italia, la tierra de San Francisco. Pues dice, hermana. Dice que encíclica es una carta solemne que el Papa dirige a todos los obispos y fieles católicos, adoctrinando en cuestiones de fe o de costumbres. Por lo tanto, las encíclicas recogen doctrina. Las cartas apostólicas son más bien ese coloquio fraterno, por eso el estilo es diferente, aunque en el caso del Papa Francisco hay unos detalles muy interesantes que incluso las encíclicas, con toda la solemnidad que esto implica del magisterio, son muy coloquiales. Las encíclicas llevan más documentación, más profundización, más documentos. Las cartas son más comunes, más sencillitas. ¿Y cuándo son? Porque está carta encíclica, carta apostólica
Y está exhortaciones. Pues es un documento pues más sencillo todavía. Una exhortación es como una homilía, una especie de diálogo más sencillo, más fraterno. Okay. Pero guiados por la misma conciencia, ¿verdad? Exhortación, carta apostólica, encíclica. ¿Me decía usted? Bien, entonces, ¿en qué está basada esta carta, verdad, encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social? En cuestiones de fraternidad y la amistad social que han preocupado al Papa en los últimos años. Y estos temas planteados en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que firmó con el gran imán Ahmad al-Tayeb. Usted sabe que ese idioma mío es bellísimo, ¿verdad? Entonces, usted lo pronuncia tan bonito. ¿Cómo es que se dice, padre? Hermana, hay que tener cuidado, estamos al aire. Entonces, ¿qué trata esta carta? Siguiendo un poquito el guión que usted nos ha conseguido. Cuestiones de fraternidad y de amistad social que preocupan, inquietan al Papa en estos últimos años. Entonces, estos temas estarán planteados en este documento sobre la fraternidad universal por la paz mundial y la convivencia común. El gran imán es lo que el Papa para nosotros, el gran imán es entre los mahometanos. Entonces, muy interesante. Y veremos después, más adelante, cuando se comente la carta, por qué el Papa elige esta clave, que es también lo que hace San Francisco de Asís cuando visita al imán de aquel entonces y dialogan con él. ¿Qué propone esta carta encíclica? Es una encíclica social dedicada a la fraternidad y a la amistad social. Sí, que es una encíclica social. Hay distintos tipos de encíclicas. Unas son pastorales, unas tienen que ver con la vida de la iglesia, con la organización. Esta es social. Por lo tanto, es un lenguaje que implicará también números que se identifican directamente con lo político, con lo económico, con lo social. Detenerse en la dimensión universal de la doctrina sobre el amor fraterno. Ese es el objetivo, detenerse en la dimensión universal. En la dimensión universal, muy interesante la palabra, porque va a tratar de unir distintas tendencias, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino universal, que la doctrina sobre el amor fraterno, porque el amor fraterno se da en cualquier religión. Reflexionar para reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social. Reflexionar, reaccionar con un nuevo sueño. El Papa, a este Papa lo vamos a recordar como el Papa de los sueños. Siempre está hablando de los sueños, ¿verdad? Sí. Eso que hay en lo profundo del ser humano y que brota del gran sueño de Dios desde el principio de la creación. Soñar como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana. Interesante, hermosísimo, ¿no? ¿Qué nos une? La carne. ¿Qué nos une? La sangre. ¿Qué nos une? El amor. ¿A quién se dirige esta carta? A todas las personas que hagan de esta reflexión una apertura al diálogo. Entonces, ¿para qué sirve esta carta? Para crear o para tirar un puente que una. ¿Y nos una en qué? En un diálogo que ha de ser respetuoso, que ha de ser profundo, que ha de ser sobre todo orientado a vivir la fraternidad universal. ¿De dónde proviene el título? Un poquito la historia, cómo se gesta, de dónde le viene él. Fratelli Tutti es una expresión de San Francisco de Asís. El santo... Es importante lo que pone entre paréntesis. Está tomado de las admoniciones. ¿Qué es eso de las admoniciones? Una carta que escribió Francisco a sus frailes. Entonces es importante porque él lo sitúa para que entendamos. Admonicio, te comento, te hablo, te motivo, te digo. A esta primera clave fue San Francisco. Entonces él la copia, por decirlo de esta manera, o se nutre de ella.
El santo la usaba para proponer una forma de vida con sabor a evangelio. Es la regla de los franciscanos, Ujú. para proponer una forma de vida. Estilo franciscano, que luego después se ramifica, ¿no? Franciscanos capuchinos, franciscanos bolivarianos, franciscanos clarisas, franciscanos, tantas familias, ramas familiares que Y con sabor a evangelio. San Francisco invitaba a hombres y mujeres a un amor más allá de la geografía y el espacio. Interesante, invita a un amor más allá de lo geográfico. Por ejemplo, en nuestro caso, de haber nacido en Puerto Rico. Ujú. Y el espacio donde nos ubicamos, el hogar, la sociedad donde estamos, incluso en el caso nuestro como religioso, la congregación, la iglesia. Entonces va más allá, hay fronteras. Él dice, por encima de esa frontera somos todos hermanos, por eso tutti fratelli, Ujú. o fratelli tutti, que no es tutti frutti. No, no. Tenga cuidado con lo que usted ya está pensando. Sí. o que uno vaya a decirle, momento, ¿verdad? Eso, sí, ya tenemos la carta o la exhortación de la carta encíclica del Papa, Tutti Tutti Frutti. Frutti. Como Amoris Leticia, no son los amores, no es los amores de Leticia, No. es Amoris Leticia. La alegría del amor. Ese es así. ¿Cómo está organizada la encíclica? Fratelli Tutti consta de una introducción general y 8 capítulos. Vamos a nombrar ahora los 8 capítulos. Primer capítulo, las sombras de un mundo cerrado. Segundo, un extraño en el camino. Tercero, pensar y gestar un mundo abierto. Cuarto, un corazón al mundo entero. Quinto, la mejor política. Sexto, diálogo y amistad social. Séptimo, caminos de reencuentro. Octavo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Así que ese será el itinerario que estaremos reflexionando durante las próximas semanas. Seguro que sí. Y al final de esta carta encíclica hay una oración cristiana ecuménica. Al Espíritu Santo, que dice: Ven Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Fíjate que esta oración sigue un poco la estructura de las oraciones de la Iglesia Católica, sobre todo del misal. Ujú. En nuestra iglesia hay una tradición y es que las oraciones siempre son breves. Las oraciones cuando se hacen muy largas, uno se pierde a mitad de camino. En la liturgia romana es una de las características, es que va a lo esencial. Fíjate en este caso. ¿Invocación a quién? Al Espíritu Santo. Por eso decimos, ven, Espíritu Santo. Petición. Muéstranos tu hermosura. Esa es la petición. Muéstranos. ¿Muéstranos qué? Tu hermosura. ¿Reflejada dónde? En todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. ¿Cuál es la palabra que más se resalta? Todos. Interesante. Y para nosotros, Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. como usted ve, hay comunión profunda entre Sí. la oración que el Ujú. Papa pone o propone en esta Carta. carta Ujú. y la frase Sí. programática bíblica de este nuestra diócesis. año en la Ujú. etapa de pastoral. Todos los pueblos, en todos los pueblos se ve la hermosura. Ujú. Eso no es solamente del pueblo judío Correcto. o del pueblo hindú o del pueblo Ujú. puertorriqueño, no, en todos los Todos. pueblos. Además, podamos descubrir que todos son importantes. No hay un pueblo más importante que otro. Ujú. No hay una persona más importante que otra. En el lenguaje del Papa Francisco no existe la exclusión, la inclusión es todos. Todos. Y eso lo machaca, lo remacha y lo insiste. Que es la gran enseñanza de Jesús. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Además, que todos son, Necesarios. esto es interesante, no podemos despreciar, no podemos ser indiferentes. Ujú. Y que son
Rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Rostros diferentes de la misma, vuelve a lo mismo, la unidad. Uno y trino, trino y uno. Es el reflejo de una plegaria de un cristiano que, abierto al misterio de la comunión, reza por toda la humanidad. Una oración preciosa que ojalá la podamos aprender de memoria y utilizarla en distintos momentos. Y aquí entonces nos va a hablar de ese primer capítulo, pero tenemos que, ¿verdad?, hacer camino. Vamos entonces con esta introducción que usted nos ha facilitado. Creo que el Papa está llamando a Manuel, ¿verdad? Sí. Será por lo de la boda, pero lo dirá más adelante. Debe ser. O por el todos. Por el todo. Sí, por el todo, porque como estamos hablando de que hay que comunión, ¿verdad? Pues debe ser eso. Exhortación, ya Manuel nos dirá qué dice el Papa. Entonces, desde Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Pregunta. ¿Cuáles son los grandes ideales, pero también los caminos concretos a recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las instituciones? Así que esta pregunta nos ayuda a iniciar esta reflexión desde una dimensión práctica. Pregunta: ¿cuáles son los grandes ideales de esa fraternidad? Pero además, ¿cuáles son los caminos concretos que debemos recorrer para quienes quieren que construir un mundo que más sea justo, más justo y fraterno? Fíjate que ese es más importante, que un mundo sea más justo, lo cual quiere decir que el Papa nos está motivando a crecer en la justicia, que es la búsqueda del bien común, y sobre todo la fraternidad. ¿En dónde? En sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las instituciones. Va a guiarnos, va a llevarnos por 4 claves importantes de relación. Las diarias, en la casa, ¿verdad?, con los más cercanos. Segundo, en la vida social, donde nos desarrollamos. En la política, que es el gobierno. Y en las instituciones que formamos. ¿Cuáles son entonces? Esta es la pregunta a la que pretende responder principalmente Fratelli Tutti. El Papa la define como una encíclica social. Que era lo que usted nos decía ahorita. O sea, nos planteaba, esta es una encíclica social inspirada en... que toma su título de las admoniciones de San Francisco de Asís, que usó esas palabras, para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. La forma de vida es lo que los religiosos llamamos a las reglas, a las constituciones, que dan sentido a nuestra forma de actuar, iluminado desde el evangelio. El evangelio es el mismo para todos, pero Francisco le puso unas claves, por eso es el evangelio franciscano, que es la regla. En el caso mío, Antonio María Claret. En el caso de ustedes, que son dominicas, en las claves de Santo Domingo, pero después con la espiritualidad propia de la Madre Domingo, y así sucesivamente. El poverello. 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 El poverello, hermano, el poverello. El pobrecito de Asís, pero suena más bonito en italiano, el poverello. Así que usted es una poverella. No hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Esta frase es interesantísima, porque ya está el Papa puntualizando qué es lo que va y qué es lo que quiere. O sea, él, inspirado en el poverello, en San Francisco de Asís, que no hacía guerra dialéctica, es decir, guerra de pensamiento, discusiones cerebrales, sino que comunicaba el amor de Dios. El que hace guerra dialéctica impone doctrina. Francisco de Asís testificaba. Y testificar quiere decir comunicar el amor de Dios. Importante para ver por dónde queremos ir. Si por la dialéctica o por el amor. Que en otras palabras es el testimonio, la fraternidad. Escribe el Papa. Y fue un padre fecundo
que despertó el sueño de una sociedad fraterna. Es lo que los franciscanos, con su estilo de vida, en todas las dimensiones de las ramas franciscanas que hay, intentan, ¿verdad? Ayudarnos a despertar ese sueño de la sociedad fraterna. Por eso sus casas son fraternidades. La fraternidad franciscana de tal sitio, etcétera. La encíclica pretende promover una inspiración mundial. No. Una aspiración mundial que estaba inspirada. Una aspiración mundial a la fraternidad y a la amistad social. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el Papa ha captado ese deseo que tiene la sociedad, el mundo. ¿Qué es lo que desea el mundo? Que nos sintamos todos y todas fraternos, hermanos y hermanas, que haya una amistad social. Eso lo vemos cuando se junta gente de muchos países en encuentros mundiales. Surge inmediatamente el deseo de la unidad, el deseo de la fraternidad, más allá de la frontera. Muchas veces lo que crea las divisiones y fronteras son que las guerras dialécticas, donde se impone el pensamiento cerrado de unos cuantos, olvidándose el sueño de todos. A partir de una pertenencia común a la familia humana, del hecho de reconocernos como hermanos porque somos hijos de un solo creador, todos en la misma barca y por tanto necesitados de tomar conciencia de que en un mundo globalizado e interconectado solo podemos salvarnos juntos. Fíjate, una afirmación categórica, solo podremos salvarnos juntos, porque todos estamos conectados. Y si todos estamos conectados, debemos funcionar todos juntos. Eso no quiere decir que seamos uniformes, que la cosa no va por ahí. Un motivo inspirador citado varias veces es el documento sobre la fraternidad humana firmado por Francisco y el gran imán de Al-Azhar en febrero del 2019. En ese día tuvieron un encuentro, en ese año mejor dicho, tuvieron un encuentro y firmaron un documento de la paz, de la fraternidad, que más adelante irá resonando a lo largo del escrito. Pero ahora pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe al Cristo verás, con un paso de fe al Cristo verás, con un paso de fe al Cristo verás, con un paso de fe al Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Baja el río,
Bien, continuamos compartiendo con ustedes, hoy iniciando, ¿verdad?, esta carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, ¿verdad? Entonces, iniciábamos la lectura, todos somos hermanos, y el Papa nos iniciaba con una pregunta: ¿cuáles son los grandes ideales, pero también los caminos concretos a recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las instituciones? ¿Ah? Y entonces compartíamos, y decía el Papa al final del segmento anterior, un motivo inspirador citado varias veces en el documento sobre la fraternidad humana, firmada por Francisco y el gran imán. ¿Cuál es ese motivo inspirador? Que a partir de una pertenencia común a la familia humana, del hecho de reconocernos como hermanos, porque todos somos hijos de un solo creador, todos en la misma barca, y por tanto necesitados de tomar conciencia de que en un mundo globalizado e interconectado solo podemos salvarnos juntos. Nadie se salva solo, nos salvamos juntos, unidos. En Puerto Rico diríamos en racimo. En racimo, ¿verdad? Por eso como los guineos. El Papa por eso nos habla tanto de ese todos. Y era bonito cuando él en esta Jornada Mundial de la Juventud en Panamá le decía a los jóvenes: tenemos que crear puentes, no murallas, ¿verdad? Porque es para todos. Todos tenemos un espacio, todos queremos salvarnos juntos, todos queremos caminar juntos. Y en medio de este mundo, ¿verdad?, como decía aquí, tan globalizado e interconectado, solo podemos salvarnos juntos. Y el domingo pasado, cuando se hacía el lanzamiento hacia la primera Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, entre las cosas que se nos decía y se nos motivaba era que recordáramos que en una era tecnológica como la nuestra, las redes sociales deben de ser las avenidas, no los muros, deben de ser los puentes que unan, porque nos conectamos, nos interconectamos, y de esta manera vamos creando lazos, redes de fraternidad. Y por eso es interesante, siguiendo la línea de lo que usted está mencionando, fíjese que cuando nosotros comenzamos este caminar del Congreso Americano Misionero, ¿verdad?, el Camp 6, que nos va a llevar también a vivir esta experiencia, el afiche nos está uniendo como una red, ¿verdad?, de hacer camino todos juntos, ¿verdad?, rumbo al Camp 6, que ya próximamente pues continuamos. No piensen que eso se nos ha olvidado, sino que está ahí en una dilata, está en un proceso de espera en este momento. Eso es así. Continuamos. La fraternidad debe promoverse no solo con palabras, sino con hechos. Hechos que se concreten en la mejor política, aquella que no está sujeta a los intereses de las finanzas, sino al servicio del bien común, capaz de poner en el centro la dignidad de cada ser humano y asegurar el trabajo a todos, para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. Entonces, fíjate cómo ya vamos dando pistas de lo que vamos a encontrar en esta carta. Una definición de política, la mejor política. Recuerden que política viene de polis, ciudades, y es el arte del buen gobierno. ¿Cómo se realiza ese arte? Entendiendo que no están sujetas las decisiones políticas a los intereses de las finanzas, de la economía, sino al servicio del bien común. Y esto nos mueve a ser capaces de poner en el centro la dignidad de cada ser humano y asegurar el trabajo a todos, para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. Es como los dedos de la mano, distintos, diferentes, necesarios, unidos para poder funcionar. Una política que, lejos de los populismos, sepa encontrar soluciones a lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales y que esté dirigida a eliminar definitivamente el hambre y la trata. Léalo otra vez, hermana, porque es importante esa frasecita. Muy bien. Una política
que lejos de los populismos sepa encontrar soluciones a lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales y que esté dirigida a eliminar definitivamente el hambre y la trata. Interesante, porque aparece una palabra que se está oyendo mucho últimamente, pero que a veces no se entiende. ¿Qué es un populismo? Es una tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo, pero de una manera radical y violenta. Fuerte. Entonces, es importante entender esto. Por eso dice una política que lejos de los populismos sepa encontrar ¿qué? Soluciones a lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, lo que no lleve a solucionar lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales no favorece una buena acción política. Y además, porque dice, y que está dirigida a eliminar definitivamente el hambre y la trata. ¿qué es la trata? La venta de los seres humanos. Sea en la prostitución, sea para trabajo, etcétera. Todo aquello que hace daño a las personas. Al mismo tiempo, el Papa Francisco subraya que un mundo más justo se logra promoviendo la paz, que no es solo la ausencia de guerra, sino una verdadera obra artesanal que implica a todos. Hay pueblos que se lanzan a la guerra y no es aplaudible, pero a veces no queda más razón, porque se han perdido las razones, y entonces la gente se lanza a la calle, ¿verdad?, con violencia. Eso es que, por encima de todo, tratar de que no se dé, porque la guerra, como nos insiste aquí, un mundo más justo se logra promoviendo la paz, que no solo es ausencia de guerra, sino que es promoviendo los derechos humanos fundamentales, entre otros el hambre, vencer el hambre, entre otros vencer la trata de las personas. Ligadas a la verdad, la prevalencia de una lógica, ligadas a la verdad, la paz y la reconciliación deben ser proactivas. Hermana, le tiene que dar la vuelta. Dele la vuelta a la página. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Es que sí. se fue. Es que me fui a la otra página y dije, espérate, que está por detrás. Pues léalo otra vez que me perdí. Disculpen. Ligadas a la verdad, la paz y la reconciliación deben ser proactivas. ¿Ves? Debe ser proactiva, debemos verse. ¿Qué es lo que tiene que ser proactivo? La verdad. Ligada a la verdad, tiene que ser proactiva la paz y la reconciliación. Apuntando a la justicia a través del diálogo, en nombre del desarrollo recíproco. Hay que establecer un puente de diálogo que busque un desarrollo recíproco de ambas partes, no que unos tengan todo y otros no tengamos nada. De ahí deriva la condena del pontífice a la guerra. ¿Ves? Papá está en contra de la guerra, cualquier guerra, la que sea. Porque la guerra es negación de todos los derechos, y que ya no es concebible, ni siquiera en una hipotética forma justa, porque las armas nucleares, químicas y biológicas tienen enormes repercusiones en los civiles inocentes. Entonces, lo que dialogábamos ahorita, pero podemos hacer una guerrita, una violencia. El Papa dice, de ninguna manera. Él está en contra de cualquier guerra, porque la guerra es la negación de todos los derechos. Y ya no es concebible, ni siquiera en una hipotética forma justa. Eso de guerra santa, eso no existe, nada de guerra santa. Las guerras todas son malditas, porque las armas nucleares, químicas y biológicas tienen enormes repercusiones en los civiles inocentes. ¿Quién a la larga se ve afectado? Los civiles, los inocentes, los vulnerables. Los más pequeños, niños, jóvenes, mujeres, se ven afectados. También es fuerte el rechazo de la pena de muerte. Fíjate que aquí hay dos cosas bien fuertes: la guerra y la pena de muerte. Porque todavía hay países que tienen pena de muerte. Definida como inadmisible
porque siempre será un crimen matar a un hombre. O a una mujer. Es decir, ¿en qué se distingue uno que mata a otro? En nada, si los dos son asesinos. Uno lo mató por violencia y el otro lo mató porque lo mató. No, no puede ser eso. Esa no es la clave cristiana. Y central es la llamada al perdón, conectada al concepto de memoria y justicia. Ahora miren lo que dice el Papa. Perdonar no significa olvidar, escribe el pontífice, ni renunciar a defender los propios derechos para salvaguardar la propia dignidad. Por lo tanto, el perdón y la memoria tienen que estar unidos, unidos. Y esto va a crear un estilo de acción diferente. No se renuncia a la defensa de los propios derechos para salvaguardar la propia dignidad, un don de Dios. La dignidad es un don de Dios. No renunciamos a eso. No renunciamos al derecho de defenderlo. Y por eso hay gente que se convierten en mártires, están dispuestos a dar la vida por esa causa, que es la más noble, la defensa del ser humano. En el trasfondo de la encíclica está la pandemia del COVID-19. El Papa escribe esta encíclica precisamente en un momento en que estamos atravesando una pandemia y va a hacer unas comparaciones muy interesantes. Que revela Francisco cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada. La pandemia. Él estaba haciendo su carta, ¿no? Y de momento, ¡pah!, explota esta pandemia. Pero la emergencia sanitaria mundial ha servido para demostrar que nadie se salva solo y que ha llegado el momento de que soñemos como una única humanidad en la que somos todos hermanos. Entonces, que en medio de una pandemia, fíjate que ahí es donde entra el hombre de fe, se deja iluminar, y lo que aparentemente es destrucción y muerte le sirve al Papa para decir, espérate, es que de esta pandemia, de esta muerte, está surgiendo algo nuevo. ¿Qué es lo que está surgiendo? Que hay un servicio que demuestra que nadie se salva solo, porque de alguna manera u otra han surgido gente generosa dispuesta a entregar su vida. Y que ha llegado el momento de que soñemos como una única humanidad, en la que somos todos hermanos. Puente, comunión, sangre común, conciencia colectiva. ¿De qué? De que todos somos hermanos. Los problemas globales requieren una acción global, no a la cultura de los muros. Esto es interesante el Papa. El Papa tiene sus famosos no. No te dejes robar la esperanza, no te dejes robar la paz, no te dejes, ahora nos añade uno. No, dile no a la cultura de los muros. Es decir, no construyas muros, construye avenidas. No construyas muros, construye puentes. Abierta por una breve introducción y dividida en 8 capítulos. Como ya veíamos anteriormente que los enumeramos. La encíclica recoge cómo explica el propio Papa muchas de sus reflexiones sobre la fraternidad y la amistad social, pero colocadas en un contexto más amplio y complementadas por numerosos documentos y cartas enviados a Francisco por tantas personas y grupos de todo el mundo. Entonces podemos ir haciendo o sacando unas líneas que nos ayuden a entender un poquito mejor el camino que vamos a realizar. Solo podemos salvarnos juntos, es una de esas claves que se va a repetir. El Papa toma esta clave de reflexión de la vivencia que tuvo Francisco de Asís cuando hizo la propuesta a través de las admoniciones a sus hermanos y hermanas de cómo le iba a proponer un camino, una forma de vida con sabor a evangelio. Entonces, desea promover una aspiración mundial a la fraternidad y a la amistad social. Eso es interesante tenerlo presente. ¿Desde dónde? Desde sentirnos que pertenecemos a una común familia, la familia humana. Entonces, todos los humanos
somos hermanos. Hermanos. Ujú. Y esto es importante, porque esto como que se está perdiendo. Entonces hay gente que piensa que los perros son más importantes. Eso que cada vez que yo veo esa frase nueva que apareció, perro hijo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué inventos se han hecho ahora? Es decir, ¿no quieren tener hijos? ¿Que son humanos? Claro. No es que yo esté en contra de los perros, me encantan los perros, los animales me encantan. Pero cada cosa tiene Su nombre. y su nivel. Ujú. Por eso el Papa dice que del hecho de reconocernos como hermanos, porque somos hijos de un solo creador. Esa es. Ujú. ¿Por qué soy hermano tuyo? Porque nos ha creado el mismo Dios. Hay 3 palabras clave que tienen que ver. Yo a veces en las confirmaciones le explico a los muchachos. En Puerto Rico había un club que se llamaba el Club de las 4H. Y ese Club de las 4H respondía a una organización, quizás algunos de los que escuchan pertenecieron a él, que eran 4 palabras en inglés y tenía que ver con la tierra. Y era head, heart, hands and health. Head, cabeza. Hand, mano. Health, salud. Y heart, corazón. Entonces se necesitaba cabeza, manos, corazón, para poder tener salud. Yo aplico un poquito a veces en la homilía de las confirmaciones eso, porque nosotros pertenecemos al club de las 3H. ¿Cuál es el club de las 3H? Que somos hijos, hermanos y herederos. Pero para poder ser realmente, prácticamente, podemos entenderlo con el club de las 4H. Hay que tener cabeza, mano, corazón, para tener salud. Y la salud en la iglesia se llama salvación. Ese es el proyecto. Y nos salvamos todos juntos. Y desarrollamos la tierra si tenemos cabeza para pensar, si metemos mano, si le ponemos corazón, y tendremos salud, porque habrá productos buenos. Porque somos hijos de un solo creador. Y si somos hijos del mismo creador, y usted es hija de ese creador y yo también, entonces somos Hermanos. Y si somos hermanos, hay una herencia que aspiramos, una promesa que nos va a llegar, que es el cielo. Toda la humanidad camina entonces hacia el cielo. Jesucristo es el camino que nos lleva al cielo, el más directo. Y esto nos hace entonces entender lo que es la fraternidad universal. Por eso todos en la misma barca y por tanto necesitados de tomar conciencia de que en un mundo globalizado e interconectado solo podemos salvarnos juntos. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con una fraternidad que se promueve no solo con palabras, sino con hechos. Y estos hechos se concretizan en la mejor política, en la mejor acción de gobierno. Aquella que no está sujeta a ¿qué? A intereses de las finanzas, Es decir, el dinero. sino al servicio del bien común. ¿Qué nos lleva a nosotros? Quieren destruir, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Todo el problema de la tala de los árboles. Si talan los árboles, son maderas preciosas para construir cosas, pero destruimos el pulmón, Correcto. destruimos comunidades, destruimos el hábitat, hacemos daño ecológico. ¿Todo en qué? En el interés de la finanza. Sino que debe estar todo al servicio del bien común y por lo tanto capaz de poner en el centro La dignidad de cada ser humano. y asegurar, Todos, ¿verdad? Asegurar el trabajo a todos, no unos cuantos, y los beneficios para todos, no unos cuantos, para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. cada uno, sus propias. En la política, que lejos de los populismos, ya explicábamos lo que era ese populismo, sepan encontrar soluciones A lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. y que está dirigida, A eliminar definitivamente el hambre y la trata. volvemos a lo mismo, la destrucción del ser humano por el hambre o por un servilismo que los convierte en esclavos. El Papa insiste en subrayar que un mundo más justo se logra, Promoviendo la paz, que no solo es, ausencia de guerra, sino una verdadera obra artesanal que implica a todos. obra artesanal, lo que se hace con detalle, con cariño. ¿Cómo va a estar esta obra artesanal realizada? Ligada, A la verdad, a la paz y a la reconciliación que deben de ser, proactivas no simplemente palabras bonitas, apuntando a la justicia a través de dónde, del diálogo, en nombre de quién. del desarrollo recíproco, Y de ahí entonces que el Papa condena
la guerra negación de todos los derechos, y que ya no es concebible ni siquiera en una hipotética forma justa. ay, va a ser una guerrita así para salvarnos. No, que eso no puede ser. Porque las armas nucleares, químicas y biológicas Tienen enormes repercusiones En en los los civiles civiles inocentes. inocentes. Y otra cosa importante que el Papa va a defender es renunciar ¿a qué? A la pena de muerte. Siempre será un crimen matar a otro ser humano, hombre o mujer, no importa lo que haya hecho. Mató a uno, mató a dos. Nosotros no podemos convertirnos en lo que él es. Tenemos que tratar de sacarlo de ese círculo vicioso que lo lleva a encerrarlo, ¿verdad? Por eso el Papa, ¿verdad? También, Padre, dirá que centrar en la llamada al perdón, conectada al concepto de memoria y justicia. Y esa memoria y esa justicia nos hacen aterrizar. ¿Y dónde ha sacado el Papa toda esa reflexión profunda? ¿De dónde lo va como nutriéndose? Pues en medio de la pandemia. La pandemia le cambió, es muy probable, quizás una línea de reflexión que llevaba y le amplió el horizonte. Y lo que parecía que destruida se convierte en puente de unidad. Y el tiempo se nos acabó. Mañana continuaremos, pero vamos entonces a orar. Y dentro de esta oración, a poner en las manos del Señor estas inquietudes que son del Papa, pero también son nuestras, y que poco a poco iremos reflexionando. Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. San José nos ayude. Este año está dedicado a él. Un hombre que como Jesús, o mejor dicho, un hombre que tuvo la misión de formar en lo humano a Jesús, nos anime y nos sostenga. Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y les acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás.